bien, muy bien. Bienvenidos a todos a este estudio aburrido del abismo. Pusimos el título, El abismo, un estudio aburrido. Ahora, es estudio aburrido, pero de todas maneras yo les recomiendo que se pongan el cinturón de seguridad por si acaso hay alguna curva en el camino. Ok, he decidido acortar algo. Hoy el estudio, voy a compartir una pantalla con el PowerPoint mío, que espero que no me congele la computadora. Previamente lo ha hecho, así que espero que esta vez no lo haga. Y las referencias van a estar en la pantalla. Todavía les recomiendo que usen su papel y lápiz para que luego lo vayan ustedes comparando en la casa, ¿ok? Este es el estudio de El abismo y tiene una razón de ser, ¿ok? Vamos a empezar con una pequeña oración. Y para mí es la mañana. Yo no voy a perder el sueño, pero puede que alguien en el grupo, después de este estudio, no pueda dormir. ¿Ok? Así que necesitamos que el Señor, que nos guía a toda verdad, y toda verdad es Cristo, nos guíe también en este estudio. Así que os invito a acompañarme en oración. Padre, te quiero dar las gracias por la palabra escrita que nos dirige a la verdadera palabra, el verbo Cristo. Te damos las gracias por tu espíritu que nos guía y porque así es la promesa. Y te damos las gracias, Señor, de que como bereanos podemos ir a buscar qué cosas son así y qué cosas no. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que sepáis, sí, que si os aburrís, yo os avisé. Os dije, el abismo, un estudio aburrido. Bien. ¿De dónde viene este estudio? Este estudio viene desde el principio de mirar en las escrituras cuáles son la definición bíblica de ciertos términos. Y por definición bíblica yo me refiero a, yo no puedo decir ahora, bueno, la China es el dragón. No, porque la Biblia no me dice que la China es el dragón. Me dice que el dragón es la serpiente antigua, Satanás, etc. Yo no puedo decir que el cordero es Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Juan mira al cordero y dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, nos está dando una definición bíblica. ¿Ok? Desde ese punto de vista, fijaros lo siguiente. Tenemos que establecer cuál es el uso de la palabra abismo dentro de la Biblia, no fuera. Y esto es súper importante. Este es el espíritu de los bereanos. El espíritu de los bereanos es no que los bereanos conozcan todo, sino que todo lo buscan en las escrituras. Y tenemos que dar razón de lo que estamos, de nuestras creencias, digamos, basados en las escrituras. Porque si no estamos basados en las escrituras, vamos a tener una grieta en el muro en algún lado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si efectivamente. Ok. He hablado varias veces del programa eSword. Hay uno para el móvil que se llama MySword. Y yo creo que en español también tiene que haber bastantes. O sea, aquí es una muestra, sacado una muestra de uno de los programas que yo tengo de computación. Ahí tienen la imagen. Se llama eSword, se descarga gratuito. Y arriba pueden ver un número de versiones. Tengo muchísimas más versiones que esas. Algunas pagadas. La mayoría que tienen ahí son gratuitas, pero algunas me interesaba pagar y pagué una pequeña cantidad para ellas. Y básicamente esa es la Biblia de las Américas, creo que pone. La Biblia de las Américas. Esta es la versión que tengo en estos momentos. El estudio del abismo va a ir de atrás. Una referencia, la última referencia de la que se habla del abismo en la Biblia, que es Apocalipsis 20, del 1 al 3. ¿Ok? Apocalipsis 20 del 1 al 3. La razón por la cual pone ahí Rep es porque el programa es en inglés y Apocalipsis es Revelation.
Por eso me cambia la versión, pero no me cambia, digamos, las iniciales de los libros. Entonces, esta es la última referencia al abismo en toda la Biblia. Apocalipsis 20, del 1 al 3, en toda la Biblia. Yo lo voy a leer ahora y les voy a hacer luego una pregunta. Vamos a leerlos juntos, si lo tienen ahí en la pantalla. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. O sea, este ángel tiene una llave del abismo y una gran cadena también. Prendió al dragón, o lo cogió, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, lo ató de alguna manera con esa cadena. Yo me imagino que esa cadena, pues si hay una llave, la llave es del abismo. Está con la cadena o encadenado y lo arrojó, versículo 3, al abismo y lo cerró el abismo y lo selló el abismo sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué hace todo esto? Para no engañar a las naciones. Hasta que se cumplieran los 1000 años, después de esto será desatado por un poco de tiempo. Ok, hay una razón por la cual Satanás está atado. Y la razón por la cual está atado es para no engañar a las naciones. Ok, ahora, antes de seguir, quiero que, y antes de empezar el estudio, si tenéis otra gente al lado vuestro, o incluso vosotros mismos en vuestra mente, quiero que penséis, cuando habéis leído estos 3 versículos, ¿qué creéis? ¿Dónde está ese abismo? ¿Qué significa ese abismo? ¿Y dónde está Satanás encerrado? Quiero que lo penséis. Incluso si tenéis a alguien entre vosotros, que lo habléis y digáis, mira, sí, bueno, esto es cuando Satanás está así y la tierra está así. ¿Por qué lo digo? Porque se dice que el abismo en estos versículos significa la tierra desierta y Satanás atado en la tierra. Y la tierra no tiene a nadie. ¿Ok? Así lo aprendí yo. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a la Biblia y averiguar si la Biblia corresponde con esa definición de estos versículos. ¿De acuerdo? Bien. Les voy a poner una versión en inglés para mostrarles una cosita. Esta es la versión en inglés. Y si ven en la pantalla, ven que tienen unos numeritos. Esos numeritos son las referencias de la concordancia Strong's. La concordancia Strong's es una concordancia en la cual mira por la palabra original, tanto en el hebreo como el arameo o el griego. Y digo el arameo porque hay una sección en el libro de Daniel que está escrita en arameo. O sea, la Biblia está escrita en 3 idiomas. El hebreo, arameo y griego. Entonces, hay veces que vamos a necesitar ese numerito. Porque en la Biblia, traducida al español, por ejemplo, o al inglés, ciertas palabras se han traducido no como abismo, sin embargo es la misma palabra. ¿Me entendéis? Entonces, cuando miramos al original, esto es lo que nos permite Strong's. Y en Strong's nos dice lo siguiente, que la referencia G12 significa abismo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, donde aparezca el G12 en el Nuevo Testamento es la misma palabra que abismo. Entonces, lo que tenemos que mirar es esa palabra en el Nuevo Testamento, cómo se utiliza en otras partes primero, en otras partes del libro de Apocalipsis y en otras partes del Nuevo Testamento. ¿Bien? Es G12. Y G12 significa lo siguiente en el léxico griego y el Strong's. Significa, viene de la palabra abusos y significa sin fondo, sin límite, el abismo, el pozo, la inmensurable profundidad, profundidad de Orcus. Yo os voy a explicar ahora un momentito qué es la profundidad de Orcus. Un golfo, una cima, o lo que es
uno de estos golfos llenos de agua en las profundidades. Las profundidades de lo más profundo de la tierra. La base de las montañas en el mar. O sea, en otras palabras, si tú miras una montaña y te imaginas que esa montaña tiene la base en el mar, lo más profundo de esa montaña en el mar. Lugar de los muertos y demonios, donde residen los demonios. Las profundidades sin fondo o infernales o infernal. Y ocurre 9 veces en el Nuevo Testamento. 9 veces la referencia G12, la palabra abusos, se repite. Una de las cosas que nos damos cuenta simplemente del léxico griego y de Strong's, que no está en la lista. Lo que no está en la lista de definición griega y de Strong's, el diccionario Strong's, la concordancia Strong's, lo que no está en la lista es tierra vacía. ¿Se han dado cuenta? En la definición no está tierra vacía. Ahora, la profundidad del Orcus. Orcus era en la mitología griega, era esa profundidad de los mares que llegaba al centro mismo de la tierra, donde el dios de la muerte residía. O sea, si tú ves el mar y luego abajo tienes esos canales profundos, esas grietas, esas cimas dentro del mar, donde no tiene fondo, donde los antiguos decían, bueno, eso no tiene fondo. Ese no fondo dentro del mar era el reino de Orcus. Y esa es la misma palabra que se usa. ¿Ok? Está relacionado también con lugar de muertos, lugar de demonios, profundidades de las montañas del mar. ¿Ok? Lo que no está es tierra desierta. ¿Ok? Tierra desierta o superficie de tierra desierta. Eso no está. Pero vamos a mirar ahora, vamos a continuar a la primera referencia de abismo. La primera referencia de abismo es en Génesis 1:2. Esa es la primera referencia de abismo. Ahora, entendemos que es la misma referencia porque se usa de la misma manera en el Nuevo Testamento, a pesar de que ahora estamos hablando del hebreo. No es la misma palabra abusos, porque es en hebreo. ¿Ok? Pero cuando la Biblia fue traducida al griego, toda la Biblia fue traducida al griego primeramente, cuando dieron con esta palabra, la tradujeron abusos. ¿Ok? Pero es la palabra hebrea, miramos aquí la referencia. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ok. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis en Génesis 1:2, porque vamos a ver primero la definición de esa palabra, abismo. La palabra abismo es la referencia en Strong's H8415. H8415. Significa que alrededor del Antiguo Testamento, donde aparece la palabra H8415, sea traducida como sea traducida luego en otros idiomas. Pero es la misma palabra, que aquí se ha traducido como abismo. Bien. La palabra es tehom o tehome. No me digan cómo pronunciarlo, no tengo idea. Hice 1 año y medio de hebreo y se me ha olvidado todo si no fuera por los programas de ordenador o de computación. ¿Ok? Fijaros lo que significa, y para que veáis con referencia al abusos o al abismo del Nuevo Testamento. En el hebreo significa lo siguiente: lo profundo, lugares profundos, profundidades, abismo, el mar. Profundo, aguas profundas o subterráneas. Profundo, mar, abismo del mar. Océano primario, profundo. Profundo, profundidad de las aguas de río. Abismo, la tumba. Masas, perdón, masas, me equivoqué ahí, me falta una A. Masas emergentes de agua, o sea, aguas que emergen. Agua subterránea, hay una mezcla de inglés y español ahí. El mar principal,
lugar profundo, y ocurre entre 35 y 36 veces. ¿Por qué digo 35 o 36? La 36 es dependiendo el texto que se use. Si se usa el texto Masoretic Text, o si se usa el texto de traducción griega, entre 35 y 36. Por ejemplo, la versión King James tiene 36, ¿ok? Y es porque usa el texto masorético, ¿ok? ¿Qué no está en la lista de la palabra abismo? Teromé. ¿Qué no está en la lista? En la lista de la definición de esa palabra no está lugar, superficie terrestre vacía. ¿Si os dais cuenta? Superficie terrestre vacía no está. ¿Cómo es traducida esta palabra en Génesis 1:2? Les voy a mostrar un número de diferentes versiones en español. Génesis 1:2, fíjense. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entendemos que toda la tierra estaba cubierta de agua, ¿ok? Cubierta de agua. Aquí quiero que empiecen a darse cuenta de algo. La palabra abismo no está definiendo la tierra vacía. La palabra abismo está definiendo la profundidad de los mares. ¿Se están dando cuenta? No está definiendo la tierra vacía, está definiendo la profundidad de los mares. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. En otras palabras, en las profundidades de los mares había total oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora fijaros. Otra versión. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo. Fíjense la referencia. H8415. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. La referencia de abismo no es con respecto a la tierra, sino con respecto al mar, porque la palabra abismo significa también mar profundo o las profundidades del mar. Fíjense en esta. La tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso sacudía la superficie de las aguas. Y uno puede decir, espera, ¿un viento impetuoso? Si dice espíritu, claro, la palabra espíritu, ruja, en hebreo es la misma palabra para viento que para espíritu. Es exactamente la misma palabra. Y se usa indistintamente en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Ruja. La tierra, esta versión, fíjense, la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad. Se dan cuenta que el abismo está siendo unido con las aguas, con el océano, con las profundidades del océano. Pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Otra versión. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y la tierra estaba sin orden, fíjense esta, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra H8415, traducida como abismo, se traduce como mar, se traduce como profundidades del mar, se traduce como lugar de muerte, se traduce como lugar de oscuridad, lugar de espíritus, océano. Eso es como se traduce incluso en la primera referencia en Génesis 1:2, perdón. Ahora, aquí tienen una lista rapidita que ustedes lo pueden hacer en el internet de cómo se compara ese mismo versículo 1:2, Génesis 1:2, y puedes poner ahí un montón de Biblias en español y cómo cada una de ellas lee esa palabra. Y ahí se va a dar cuenta que en todas ellas se traduce como abismo,
profundidades, profundidades de las aguas, océano, mar profundo, aguas, mares. La tierra está vacía, la tierra no tiene forma, pero sí hay un abismo. Y el abismo es el agua, las profundidades. Vamos a ver ahora si esto es consistente con el resto de las referencias. La siguiente referencia es Génesis 7:11. Fijaros, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo y los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Ok, pregunta que nos tenemos que hacer. En ese momento, antes de que se abran las fuentes del gran abismo, la tierra está poblada, ¿sí o no? La tierra está poblada. Y sin embargo, mientras la tierra está poblada con los antidiluvianos, mientras la tierra está poblada, ya hay un abismo. O sea, la tierra está poblada y al mismo tiempo de estar poblada hay un abismo. Porque las fuentes de ese abismo se abren desde abajo y desde arriba las ventanas del cielo se abren. Y es lo que llamamos el diluvio. Ok, siguiente referencia. Génesis 8:2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. Cuando dejó de digamos, de que desde abajo, es que hay gente que además que dice, no, ¿cómo va a llover tanto? No, es que desde abajo, las aguas de abajo surgieron hacia arriba, subieron hacia arriba. Las fuentes del abismo, las fuentes de los mares, la fuente de las profundidades, de las aguas subterráneas, toda esa definición que vemos para usar esa palabra. Pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Hay un abismo y la tierra estaba poblada. La tierra está poblada y ya hay un abismo, fijaros. Génesis 49:25. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Esto es una de las bendiciones de Jacob y está bendiciendo de los cielos y del abismo que está abajo. O sea, le está diciendo una bendición así de alta y así de profunda. Una bendición enorme, es una expresión en la cual te bendigo con la altura de los cielos y te bendigo con las profundidades del abismo. De referirse al abismo es lo más profundo. ¿Ok? Lo más profundo. Cuando le está bendiciendo con el abismo, con las profundidades del abismo, el abismo existe y sin embargo la tierra está poblada. Éxodos 15, en relación a cómo el ejército de Faraón fue derrotado. Fijaros, los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra y sopló de tu aliento, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón y cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¿Se dan cuenta que de momento estamos en esa consistencia? Es lugar de muertos, lugar de profundidades, lugar de mar. ¿Ok? Deuteronomio 15, del 5 al 8. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes. Fijaros ahora la palabra ahí. Mira la palabra fuentes, tiene la referencia H8415. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, lo que pasa que en español no lo vemos. En español no lo vemos porque la han traducido diferente, pero es las fuentes naturales de el agua en la tripa de la tierra, digamos, en lo profundo. Esas fuentes profundas, esos pozos profundos. Por eso la palabra abismo está relacionada también, o sea, se aparece muchas veces mezclada o junta en el contexto con la palabra pozo. Y de José dijo, bendita del Señor sea su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo. Esa palabra nuevamente, profundidades,
que están debajo, las profundidades que están debajo. En ese momento, la tierra está habitada, pero ya hay profundidades debajo. Job, no conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Si no se halla en la tierra de los vivientes, el valor del hombre, ¿dónde se halla? Y dice el abismo, no está en mí. Y el mar dice, no está conmigo. ¿Se da cuenta de la conexión? El abismo y el mar aparecen como una pareja, como un matrimonio. Desde Génesis 1, como un matrimonio. El abismo y el mar, el abismo y el mar, el abismo y el mar, continuamente. El abismo y las aguas, las profundidades. Dice, no está en mí, dice el abismo, y no está conmigo. Job 38, el versículo 15 y el versículo 30. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o has andado en las profundidades del abismo? Pregúntate a ti mismo lo siguiente. Cuando Dios le está preguntando a Job en relación a esto, ¿la tierra está poblada? Porque le está diciendo que se ha ido al abismo. ¿La tierra está poblada en ese momento? Y la respuesta es sí. Hay un abismo y la tierra está poblada. Versículo 17. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Se dan cuenta todos los ingredientes? Abismo, profundidades del mar, muerte, densa oscuridad. Están juntas. El agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. Ok, la siguiente. Job 41:32. Hace hervir las profundidades como olla, hace el mar como redoma de ungüento, detrás de sí hace brillar una estela, se diría que el abismo es canoso. ¿De quién está hablando? Está hablando de Levitán. Levitán, la bestia en las profundidades del abismo, o la bestia del abismo, del Levitán, y que hace hervir las profundidades como una olla, hace el mar como redoma de ungüento, detrás de sí hace brillar una estela, se diría que el abismo es canoso. Aquí está hablando de Levitán, de ese dragón que le sale fuego de la boca y que habita ¿dónde? En las profundidades del mar, en las profundidades del abismo, que es su residencia. Y es cuando, en este momento, cuando no voy a hacer el estudio súper aburrido para vosotros porque están empezando a darse cuenta de algo. Nos quedan 11 referencias en Salmos, que no lo voy a presentar, porque es repetir y repetir y repetir lo mismo. 4 referencias en Proverbios, 2 referencias en Isaías, 3 referencias en Ezequiel, una referencia en Amos y una referencia en Habacuc, que no sé si lo escrito bien en español, creo que es en inglés lo que lo escrito ahí. Ok. Pero les voy a dar la referencia 36 de Jonás. Fíjense, Jonás 2:5 es donde se encuentra, pero les voy a dar el contexto. Quiero que lean detenidamente. Y dijo, esto dijo Jonás, cuando está en el mar, dentro de un pez que no nos dice qué es, nosotros asumimos que es una ballena, pero no nos dice qué es, dentro de un pez, dice lo siguiente, y por cierto, como habíamos leído en Job, Levitán es la bestia que habita en el mar. Pero quiero que se den cuenta de eso, porque hay mucha simbología en lo que le ocurrió a Jonás. Jonás fue cogido por un pez del abismo, de un pez de las profundidades, de un pez de la oscuridad, de las profundidades de las aguas. Por cierto, mientras eso estaba ocurriendo, arriba de la superficie, había gente habitando en ella, ¿sí o no? O sea, que al mismo tiempo en el que Jonás está en el abismo, en la superficie hay gente. Está Ninivet, está Israel, están los caldeos, el resto está en la superficie. Jonás está en las profundidades, pero el resto en la superficie. ¿Y en las profundidades con quién?
con Levitán, podríamos decir, con un pez, lo vamos a llamar. Fijaros lo que dice Jonás. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. La palabra Seol es tumba, lugar de muerte. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Está dentro de ese pez, dentro de las profundidades del abismo. Y sin embargo, dice que en esa tumba pide auxilio, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con los cerrojos. Ahí va. Me ponía cerco, ¿que hay un cerrojo? Está metido en el cerrojo, con un cerrojo, en el abismo, en las profundidades de las montañas, y dice, para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida. ¿Cuánto estuvo Jonás ahí abajo? Para siempre. Estaba en la tumba para siempre. Oye, y yo creí que Jesús se había dicho, yo no os voy a dar ninguna pista. La única pista que os voy a dar es la historia de Jonás. ¿Es la única pista que me das? Sí, la única pista que os voy a dar es la historia de Jonás. Que como 3 días y 3 noches estuvo metido en el estómago de la ballena o en el estómago del pez, así también será la señal del Hijo del Hombre. Qué curioso, porque cuando Jonás estaba ahí abajo, no le parecieron 3 días. ¿A que no? Dice, me encerraste para siempre. Puso el abismo, el cerrojo del abismo para siempre. Pero tú me sacaste de la fosa. Qué curioso, porque ese pez vomitó. ¿Okay? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver si el Nuevo Testamento es también consistente. ¿Ok? La primera referencia al Nuevo Testamento es Lucas 8:31, la palabra abismo. La primera referencia, fijaros. Lucas 8:31 es donde se encuentra la palabra, pero dejarme leer el contexto. Esto es del endemoniado que Jesús va a sacar los demonios de él. Y dice lo siguiente. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea, los demonios estaban dentro del hombre. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, como bereanos. Si la palabra abismo significa tierra, superficie de la tierra desierta, tenemos que hacernos esta pregunta. Tenemos que ser capaces de insertarlo aquí y a ver si funciona. Y le rogaban que no les ordenara irse a la tierra desierta. ¿Dónde era eso? La tierra ya estaba poblada. ¿En qué parte? ¿Dónde les iban a mandar? ¿Estados Unidos? ¿En qué parte? ¿Dónde estaba el abismo? ¿En qué parte le iban a llamar? No nos mandes al desierto del Sáhara. Se dan cuenta que la posibilidad de ir al abismo de estos demonios era real en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús existía la posibilidad del abismo, pero fijaros lo que ocurre. Les rogaban que no les mande al abismo y de hecho en otro de los evangelios dice, has venido aquí a torturarnos antes de tiempo. Has venido a mandarnos al abismo antes de tiempo. Y fijaros dónde los manda. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allá en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. O sea, los demonios ahora salen del hombre y van al cerdo. Pero fijaros simbólicamente lo que ocurre cuando entran los cerdos. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. O sea, acabaron
¿Dónde? En las profundidades del lago. En las profundidades de las aguas. ¿Os dais cuenta? Entraron en los cerdos y los cerdos, todos los cerdos cayeron del precipicio, del despeñadero y acabaron en un lago en las profundidades se ahogaron en las profundidades de ese lago. ¿Por qué? Porque la palabra abismo está relacionado con aguas, profundidades, lugar de muertes, lugar de espíritus. Fijaros. La siguiente referencia es en Romanos 10:7. Pero la justicia que es de fe, perdón, ese era versículo 6 el primero, no el 8, versículo 6. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. El abismo, lugar de muertos, lugar de espíritus. Y ahora vamos a Apocalipsis 9. En Apocalipsis 9 tenemos 3 referencias. Fijaros las referencias. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave de la tierra abandonada. ¿Sí? ¿Encaja? ¿Encaja decir se le dio la llave de la tierra donde no había nadie? ¿Encaja sí o no? El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y empezaron a salir estas saltamontes con cara de mujer, con pelo de mujer, cara de hombre, etcétera, 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 y empezaron a engañar al mundo. Cuando salen del abismo, la tierra está poblada, ¿sí o no? Cuando estos saltamontes, estos espíritus salen del abismo porque se le ha dado a la estrella que había caído, a la estrella caída se le había dado la llave para abrirlo, se le había permitido abrir ese abismo, salen todos estos espíritus oscuros de abajo y engañan a una tierra poblada o no. ¿Sí o no? Engañan a una tierra poblada. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero estaban con la llave puesta. Cuando la llave se le permite a Satanás abrir esa puerta, sale a engañar al mundo. Tanto es así que después de salir y engañan al mundo, nos dice el versículo 11, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. O sea, tanto es así que cuando el abismo se abre, el mundo queda engañado y le ponen como Dios a el ángel destructor o al ángel del abismo, que él se llama Abadón o Apolión, que significa el destructor. Ok. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Fijaros lo siguiente. Aquí está diciendo que la bestia que viene del abismo hará guerra contra ellos. ¿Dónde están ellos? Ellos están en la tierra. Cuando sale del abismo, está haciendo guerra contra aquellos que están en la tierra. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo. ¿Os dais cuenta de lo que acaba de leer aquí? La bestia que viste era y no es, y está para subir, o está a punto de, o va a subir del abismo. Mientras hay gente en la tierra. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. ¿Está la tierra morada, sí o no? ¿Podemos tener un abismo y la tierra morada?
porque dice que los moradores de la tierra, los que ahora están morando, cuando sube esa bestia del abismo, se asombrarán. ¿Saben por qué se asombrarán? Se asombrarán porque era, ahora ya no es, y sin embargo, vendrá del abismo. ¿De qué bestia está hablando? Está hablando de una bestia de 7 cabezas. En Apocalipsis 17, una bestia de 7 cabezas, cuyos 5 han caído, 2 están, 1 es, y el 7º está por venir, junto con el 8º que también es parte de ello. ¿Y de dónde viene? Del abismo. Oye, si yo creía que Apocalipsis 13 me decía que salía del mar. Claro, porque el mar, las profundidades, lo oscuro, es las mismas cosas. Por eso en Apocalipsis 17 le llama al abismo a esa bestia de 7 cabezas, y en Apocalipsis 13 a la misma bestia de 7 cabezas le dice que sale del mar. Porque el mar, las profundidades, es el abismo. ¿Me seguís o no? Ok. Os dije que era aburrido, pero alguno ya ha perdido el sueño. Porque si regresamos aquí, vemos algo interesante. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave de la tierra desierta, una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó a la tierra desierta, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones que no existían de todas maneras, hasta que se cumplieran los 1000 años después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Tenemos que ser capaces de, si le ponemos al abismo en Apocalipsis 20, le ponemos el sentido de tierra abandonada, tenemos que ser capaces de mostrar 2, 3, 4 escrituras. Necesitamos encontrar 2 o 3 referencias bíblicas para defenderlo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que bajo el testimonio de 2 o 3 testigos sea todo establecido. 2 o 3 testigos. Hay 36 referencias en el Antiguo Testamento, 9 en el Nuevo Testamento, y en ninguna de ellas, ni por definición, ni por contexto, en ninguna de ellas, el abismo es tierra abandonada, superficie desierta, en ninguno. No hay 2 referencias, hay 36 más 9. Entonces, si nosotros vamos a decir que el abismo significa tierra, superficie de la tierra desierta, donde ya no hay nadie, tenemos que ser capaces de explicar lo siguiente también. Deberíamos ser capaces de explicar por qué este ángel que desciende del cielo tiene cadena, tiene llave, tiene cerrojo y tiene sello y arroja al abismo. Es lenguaje de alguien está arrojado a una cárcel, alguien está arrojado a un pozo, en una cisterna. En el libro de Jeremías dice que Jeremías fue lanzado en la cisterna y dice, fui lanzado al pozo y las aguas me cubrían. ¿Se dan cuenta? Pozo, aguas me cubrían. Mientras Jeremías estaba en el pozo y las aguas le cubrían y sellaron donde estaba, porque de vez en cuando chequeaban, pero sellaron donde estaba. Mientras él estaba en la superficie, ¿había alguien o no había alguien? Mientras Jeremías estaba arrojado al abismo, estaba arrojado al pozo, y luego dice, y las aguas me cubrían, ¿había alguien en la superficie o no había alguien en la superficie? Sí. Y tenemos que ser capaces de también, si decidimos poner aquí que solo en Apocalipsis 20 significa la superficie de la tierra totalmente desierta, no solo necesitamos mínimo 2 escrituras que lo confirmen,
sino al mismo tiempo tenemos que saber explicar por qué dice que fue arrojado en ello, por qué usa lenguaje de cárcel, como que está atado como en una celda, en un pozo, digamos, en una cisterna, como Jeremías, y luego tenemos que ser capaces de contestar esta pregunta. ¿Por qué es lanzado ahí? El versículo 3 dice, para que no engañe a las naciones. Y tenemos que hacernos esta pregunta. Pero si no hay naciones, si no hay nadie, ¿para qué encerrarlo en un lugar si no hay nadie? ¿Por qué se le aparta? Se dice para que no pueda engañar a las naciones. Pues ¿dónde están esas naciones? ¿Dónde están esas naciones para que él pueda engañarlas? Si nosotros estamos en el cielo, él no puede llegar allá. Y si los otros están todos muertos, él no puede ya de por sí. Entonces, ¿para qué mandarlo a un abismo? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si nosotros estamos en el cielo, no puede llegar allá. Si el resto está muerto, él tampoco puede llegar a ellos. Entonces, ¿para qué encerrarlo en un lugar de profundidades, de mar, de profundidades, de mar, de oscuridad, lugar de los espíritus, lugar de muerte, pozo? Todo lo que hemos visto consistente en las escrituras. Esta referencia no la tengo ahí, dejarme mirar. No la tengo aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Ok. Quiero mostraros una cosita. En Apocalipsis 20, fijaros qué ocurre en Apocalipsis 20. En el versículo 13. En el versículo 13 de Apocalipsis 20 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar devuelve a los muertos. ¿Por qué? Porque el mar es el lugar de las profundidades. Por eso en la cultura hebrea no hay una cultura de navegantes. ¿Sabían eso? Los hebreos no tienen cultura de navegantes. Los fenicios sí, los romanos sí, los griegos también tenían cultura de navegantes. Pero los hebreos no. Porque en la mentalidad hebrea, ir donde fue Jonás es ir al abismo. Porque el abismo son las profundidades de las aguas, el lugar de los muertos. Por eso en Apocalipsis 20:13 dice que el mar devuelve a los muertos. Por eso la bestia que era, no es y vendrá del abismo, sale también del mar. Porque la herida mortal ha sido sanada, porque viene de los muertos. ¿Ok? Entonces, en conclusión, tenemos que hacernos un número de preguntas. ¿Por qué constantemente en la Biblia la palabra, tanto en hebreo como en griego, de abismo, en ninguna de esas ocasiones aparece como que esa palabra significa tierra desierta? En ninguna. Significa profundidades, mar, lugar de muertos, lugar de espíritus, lugar de oscuridad, lugar de la tumba, cisterna. Está unido con el concepto de pozo, de tormento, etc. Está unido con el lugar del reino de Satanás, con las profundidades de Levitán, etc. ¿Por qué nosotros ahora con qué autoridad nos da a nosotros la Biblia para ir a un versículo y yo decir que ese versículo en particular, no otro, ese versículo en particular significa lugar desierto o tierra desierto? Tenemos que ser capaces entonces de explicar lo siguiente. ¿A quién hay que engañar para que a quién Satanás puede engañar para que tenga que ser atado? Si está la tierra desierta.
Y tenemos que ser también capaces de contestar a esta pregunta. Sí, los redimidos por 1000 años van a reinar con Jesús, ¿sobre quién reinan? Si estáis ahí en matrimonios en la casa, os voy a decir lo siguiente. Imaginaros un matrimonio que no tiene hijos, solo está el matrimonio, no hijos. Tú eres el rey y ella es la reina. Ahora, a ti te apetece un tecito, un chocolatito caliente, pero tú eres el rey de la casa y tu esposa es la reina de la casa. Reináis sobre la casa. Ahora, a ti te apetece un chocolate caliente. ¿A quién le mandas? Si estás tú y tu esposa, ¿a quién le mandas? Tú eres el rey, ¿ah? Y ella es la reina. ¿A quién le mandas para hacerte el chocolate caliente? ¿Sobre quién reinas tú? Sobre nadie. Tú te tienes que levantar y hacerte el chocolate tú. No estás reinando sobre nadie. Pero nosotros vamos a reinar sobre nadie por 1000 años. Y les vamos a ser sacerdotes de Dios, con Dios, por 1000 años. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la necesidad de un sacerdote? ¿Cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes se ponían enfrente de la tienda del pacto o enfrente de la puerta, y según iba pasando la gente, les decían, ¿has traído ya el cordero? ¿Has traído ya el cordero? La función del sacerdote era una función de traer a la gente al cordero, o que recordar a la gente que trajera al cordero. Esa era la función del sacerdote. ¿Por qué nos va a hacer sacerdotes por 1000 años? ¿Cuál es la razón de hacernos a nosotros sacerdotes por 1000 años? ¿Por qué? Los voy a buscar aquí en mi móvil y acabamos con esto, ¿ok? Les voy a mostrar que vengan unas referencias conmigo simplemente en el libro de Apocalipsis. Déjenme buscarlo acá y les digo las referencias. Ok. La primera referencia es Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Eso no lo tengo en el ¿cómo se llama? En la presentación. Son las dos últimas referencias que les voy a dar y cerramos. ¿Ok? Apocalipsis 26 es en el contexto de los 1000 años. Fijaros, en el contexto de los 1000 años no solo vamos a reinar, sino que encima vamos a ser sacerdotes. Fijaros. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinan y son sacerdotes, las dos cosas. Reinan y son sacerdotes, pero no nos dice dónde. ¿Se han dado cuenta que no nos dice dónde? Ahora quiero que lean la exclamación en Apocalipsis 5:10. No nos dice dónde. La exclamación en Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10 dice lo siguiente. Fijaros. Los mismos ingredientes van a estar ahí. 5:10. Vamos a leer el 9. Fijaros. Y cantaban un nuevo cántico. Ahí va, un nuevo cántico. Eso me suena como a los 144.000 que cantaban un nuevo cántico. Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, hay unos redimidos que han sido sacados de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Un remanente, podríamos decir. ¿Qué va a hacer este remanente? Bueno, nos dice en Apocalipsis 20, lo que hemos leído antes,
26 que van a reinar con Cristo y van a ser sacerdotes con Cristo por 1000 años. ¿Dónde? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¡Ah, es lo mismo! Uy, ay, que aquí nos acabó el versículo. ¿Y reinaremos sobre dónde? Madre del amor hermoso. O como decía un amigo mío, Mother of the Beautiful Love, que es la traducción cutre al inglés. Es un estudio muy aburrido, pero como no hayan sentido el terremoto llegar a donde están ustedes, tengo detrás mío un mapa. ¿Se dan cuenta? El mapa que tengo detrás mío. Hay muchas aguas. Hay aguas dulces, hay pozos y ríos subterráneos con una cantidad de agua mucho mayor que los ríos que están en la superficie. Pero de todo esto, luego tienes los copos, las tapas polares, y luego te queda 2/3 de agua salada. Dos tercios de agua salada. Hay alguno que está diciendo así, lo veo. 2/3 de agua salada. ¿Cuánto es 2/3 de 1000? 666. ¿Sabe lo que estoy mirando acá? Simbólicamente, esto de aquí. El abismo. El abismo. Las profundidades. El lugar de muertes. El lugar de muerte. Por eso el mar. Y el lugar de los muertos devuelve a los muertos. Pum, pum. Ok. Años atrás había por aquí un predicador australiano. Era un predicador predicaba muy fuerte, se apellidaba Butcher. Butcher era carnicero, es carnicero en inglés, Butcher. Y predicaba como carnicero, y era bien altivo. Y ofreció el valor de su casa para con aquel que le mostrara una escritura, un versículo, donde se mostrara que el día del sábado fue cambiado al domingo. Y decía, vendo mi casa y el valor de mi casa te lo doy si me muestras un versículo. Está súper arrogante. Claro. Súper arrogante, pero súper confiado. No perdió la casa. No perdió la casa. Porque no está ese versículo. ¿Ok? Ustedes pueden coger en su programa de ordenador, y la diferencia entre yo y este predicador es que yo no tengo casa que vender. así que no les voy a dar nada. Pero si encuentran una referencia, en todas las escrituras, de que el abismo es la superficie de la tierra donde no hay nadie presente, y claro, una no puede ser tiene que ser una aparte de la que tú creas que sea. O sea, tiene que ser como mínimo 2. ¿Ok? Que respalde a tu concepto, si es que tienes un concepto previo, Apocalipsis 20. Si me das una, he dedicado 1 hora a este estudio y dedico 1 hora a decir perdón por este estudio. Una referencia. En donde el abismo significa tierra abandonada desierta. Una referencia. Dentro de la Biblia, me la tienes que dar en la Biblia, no me la puedes dar en otro lugar. No me la traigas de otro lado, no me lo traigas del periódico, ¿ok? Me la tienes que dar de la Biblia. Una referencia. Y yo censuro este estudio
O sea, lo censuro, lo pongo para vergüenza mía y no tengo problema en rectificar por una. De momento hemos presentado aquí 46 referencias de lo que la Biblia aparentemente dice que es las profundidades del abismo. Y ahí es cuando nosotros estamos en la encrucijada de los bereanos. Porque cuando los bereanos escucharon a Pablo, ellos creían una cosa, pero luego se fueron a la casa y estudiaron para ver si... Y muchos dijeron, ah, esto es así, y otros lo apedrearon. Es lo que normalmente ocurre. Muchos de los bereanos dijeron que sí, y hubo otra gente de otra ciudad que cuando se enteraron que los bereanos sí estaban escuchando, vinieron de otra ciudad a pelear, o sea, no era ni siquiera de su ciudad, vinieron de otra ciudad a apedrear a Pablo. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros personalmente tenemos esto es mi opinión y esto es a lo que trato de regirme, ir a las escrituras, a que las escrituras hablen. ¿Por qué? Las escrituras es la verdad de Dios limitada. Fijaros lo que os acabo de decir. Es la verdad de Dios limitada. Porque la verdad no es un libro. La verdad es una persona. El libro, la verdad de las escrituras, nos habla de la persona, la verdad en Cristo. ¿Ok? Y para que vean lo limitado que es este libro, en el último capítulo del Evangelio de Juan, que creo que es el 21, y creo que la referencia es el versículo 25, dice que si escribiéramos todo lo que Jesús ha hecho en estos 3 años y medio de ministerio, no habría libros. No habría libros. Solo lo que Jesús hizo en 3 años. Tenemos 300 años de la vida de Noé después del diluvio y lo único que nos enteramos es que se emborrachó y se desnudó. Es lo único que nos enteramos. En 300 años. Fijaros lo limitado que es este libro. Este libro es la palabra de Dios que nos habla de la palabra de Dios. ¿Me entendieron? Es la palabra de Dios que nos habla de la palabra de Dios. Este libro es la verdad que nos habla de la verdad. Este libro no es la verdad que nos habla de la verdad. Y esa verdad es Cristo. Y esa palabra es Cristo. Y la puerta es Cristo. Y la salvación es Cristo. Pero es el pan, es Cristo. ¡Ja! Y el Salmo 139 dice, y si estoy en las profundidades del abismo, tú llegas allá también. Meditar en ello. Porque no hay altura y no hay profundidad donde Dios no llegue. Y donde abundó el pecado, la gracia abundó todavía más. ¡Wow! Les quiero dar las gracias por su paciencia. Espero que no haya sido tan aburrido. Y ¿cuántos de ustedes, solo para ver las manos, pueden usar las manos levantadas? ¿Cuántos de ustedes en este estudio, no les voy a decir, han cambiado su entendimiento del abismo? No, pero por lo menos han sido desafiados enormemente en lo que el abismo significa en el contexto de Apocalipsis 20 del 1 al 3. ¿Cuántos de ustedes? ¿Podría ver sus manos? Wow. Wow. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que ha habido un esfuerzo de presentar lo que la Biblia define del abismo en este estudio? ¿Alguno de ustedes ha visto un esfuerzo en que se ha tratado de presentar las evidencias? Ok. Felices sueños los que puedan dormir. Para mí recién empieza el día. Vamos a cerrar con una oración. Hay mucho que aprender y mucho que desaprender. Pero mientras nosotros estemos buscando en la Biblia y nuestra salvación encontrada en Cristo, eso es lo importante. Si nuestra salvación está encontrada en Cristo, podemos buscar la Biblia, entender cosas, desentender cosas, estar confundido con cosas, pero tener algo bien claro en nuestra mente.
Nuestra salvación está encontrada en Cristo Jesús, única y exclusivamente. Cerremos con oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra escrita que nos muestra reflejos de luz de tu palabra viva, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos va mostrando, nos va abriendo o decodificando, y entendemos, Señor, que tenemos limitaciones y que y al mismo tiempo, basado en esas limitaciones, entendemos también que nuestra salvación no es salvación por conocimiento de algo, sino por conocimiento de alguien. Y te damos las gracias, Señor, porque esa es vida eterna, que te puedan conocer a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría saludar a una persona muy especial para mí, que está presente hoy en el estudio y cuya hermana ha traído a los pies de Cristo a miles de personas. Y esa persona es mi cuñado Ricardo. Ricardo, que es el hermano de mi esposa Verónica, que está presente hoy en el estudio. Muchos saludos, Ricardo. Si puedes saludar ahí a la gente para que te vean. Y es un privilegio para mí tener a Ricardo aquí también presente en el estudio. Muchísimas gracias. Okay. Hemos llegado a tener hoy nuevamente 150 personas aquí en el grupo y os quiero dar las gracias a todos por ello. ¿Ok? El Señor es bueno. Les dejo. Mary, ¿está bien? Sí, perfecto. Gracias, Oscar. Dios te bendiga. Feliz sábado. Bendiciones a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, bendiciones. Gracias, Jesús. Feliz sábado. Gracias. Bendiciones a todos. Conocerles. Carlos saludos desde Perú. Saludos desde Loreto. Gracias, Loreto, Ecuador. Gracias. Saludos de mi Colombia bella. Feliz sábado. Feliz sábado. Gusto conocer al hermano de Verónica. Mucho gusto de conocerlos a todos ustedes, que el Señor los bendiga mucho. La verdad estoy muy orgulloso yo de mi cuñado. Muy orgulloso. Amén. He aprendido bastante con él, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Así que yo le doy gracias a Dios porque mi hermana pudo casarse con este hombre. Amén. 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 Bendiciones al predicador, que Dios lo guarde en tu camino. Sí. Saludos a todos desde Chile. Gracias a Oscar por siempre responder el Facebook y las consultas que te hacemos. Bendiciones para ti y para todos. Abrazos desde Ecuador, la mitad del mundo. Bendiciones hasta el sábado que viene. Bendiciones desde Texas. Gracias, Oscar, por siempre tener la palabra que necesitamos escuchar y por todos los mensajes lindos que nos muestran el Dios de amor enorme que tenemos y que a veces no nos podemos imaginar. Quiero agradecer a Oscar también por los seminarios de jarrones rotos. Acá en Colombia es una bendición en la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.